Pero amados, dice, no ignoréis esto, dice el apóstol Pedro, que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Como están aquí nuevamente en Cortos de Bendición de la Vida, trayéndoles un mensaje y una palabra de Dios. Quizás la eternidad de Dios es uno de los aspectos, una de las características más asombrosas de Dios, más difíciles de comprender. El pensar que Dios tiene establecido su plan perfecto desde el inicio de la creación es algo que a muchísimos se nos hace muy difíciles comprender. El pensar siquiera que Dios me escogió a mí, te escogió a ti o escogió a X persona miles de años atrás, antes de que nazcas, antes de que tu papá nazca, antes de que tus abuelos nazcan, antes de que tus tatarabuelos nazcan, es algo que realmente es un misterio. Pero conforme nosotros nos vamos ingresando, gracias a la misericordia de Dios, en esas revelaciones, como dice en la palabra, inescrutables, en donde el Espíritu Santo nos va dando a nosotros la capacidad de comprender el porqué de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios está supeditada simplemente a su poder, a su conocimiento y a todo lo que Él corresponde. La voluntad de Dios es una voluntad eterna. El amor de Dios es un amor eterno. La misericordia de Dios es una misericordia eterna. Todo lo que representa a Dios es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Por eso el apóstol Pedro le dice, no ignoréis esto. Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Lo que quiere decir que si para el Señor pasó 7 días, una semana, para nosotros quizás esto sea determinado por 7000 años o quizás un poco más. Pero la confianza que nosotros debemos tener en las características eternas de Dios no es simplemente en que Dios va a existir por siempre, no. Dios ya ha existido por siempre. No podemos ni siquiera pensar que Jesucristo nació hace 2000 años. Jesucristo está desde el principio de la humanidad, desde el principio de toda creación. A más que todo eso, en el libro de Juan, el Señor nos habla de que todas las cosas han sido creadas porque Él quiso crearlas, las sintió en su corazón. Y aparte de eso, también en el libro de Hebreos se habla acerca de la fe, de que la fe quizás es una de las características que provienen de Dios, que nos permiten ver aquellas cosas que son invisibles hechas visibles. O sea, Dios crea de la nada lo que ahora quizás nosotros vemos, los árboles, las plantas, los mares, las montañas. Y todo eso está supeditado a una eternidad buena, a una eternidad perfecta, a una eternidad que quizás el Señor, al comenzar el mundo, al comenzar su creación, sí, hubo un enemigo que se levantó, hubo un enemigo que quiso tomar su puesto, pero el Señor eso ya lo arregló. Desde el principio ya está arreglado. Por eso nosotros debemos estar conscientes de que las batallas, las guerras y las tribulaciones que se nos van a presentar, el Señor ya se encargó de arreglarlas, ya se encargó de que tengan su solución, ya se encargó de que tengamos nuestro sustento, de que tengamos aquel consuelo que quizás todas estas situaciones tristes y difíciles que estamos atravesando ya las llevemos en nuestro corazón. El Señor en su eternidad es perfecto. El Señor en su eternidad nunca va a dejar un detalle a la deriva. Por eso con esto nosotros nos despedimos, hermanos, y te decimos, acuérdate que un año para el Señor o un día para el Señor es como 1000 años. Y para nosotros 1000 años es como un día para el Señor. Es difícil quizás de comprender, pero esto lo podemos hacer nosotros, estudiando la palabra, meditando en la palabra, escudriñando en la palabra. Y más que todo, teniendo una relación mucho más íntima con el Espíritu Santo, que es el único que nos va a dar la capacidad de que esa
realidad y esa característica, como lo mencionábamos al principio, algo tan asombroso, se ha revelado a nuestras vidas. Con esto nos despedimos, hermanos, y nos estamos viendo en los próximos podcasts. De bendición. Cuídense mucho. Bye, bye.